Bien, jóvenes, las derivadas de orden superior de las derivadas parciales son las derivadas sucesivas. Sea z igual a fxy, entonces de esta función vamos a obtener las primeras derivadas respecto a x. Vamos a tener derivada parcial de función z con respecto a la variable x. Y vamos a obtener de la misma manera derivada parcial respecto a la variable y. Derivada parcial de z con respecto a la variable y. ¿No? Derivamos respecto a la variable y y respecto a la variable x. Podemos denotar de esta forma analíticamente o también podemos denotar de la forma siguiente. Directamente podemos anotar z de x. Eso significa una forma de anotar derivada parcial de z con respecto a x o derivada parcial de z respecto a x. Z de x, así. Lo mismo aquí, derivada parcial de z respecto a y o anotamos directamente z de y. Así. Ya, entonces, esas serían las primeras derivadas. Si nosotros volvemos a derivar estas primeras derivadas nuevamente, vuelvo a derivar, entonces se convertirá en la segunda derivada. Se convertirá en la segunda derivada parcial de z, la segunda derivada con respecto a x. Y derivada parcial segunda de z con respecto de x con respecto a y. De la misma manera, si vuelvo a derivar aquí, se convertirá derivada parcial de segundo orden de z con respecto a y al cuadrado, la segunda al cuadrado, o derivada parcial segunda respecto, ya había primera derivada respecto a y la segunda derivada sería respecto a x. Ya, de esa forma podemos denotar o también podemos denotar o anotar de esta manera. La segunda derivada de z con respecto a la variable x, o sea, primera derivada a x ya había. Vuelvo a derivar, ya se convierte en la segunda derivada de x. Aquí, de primera derivada de x, la segunda derivada respecto a y, o sea, z de x a y. Aquí, ¿cómo quedaría? La segunda derivada respecto a y. Entonces, z de y a y, la segunda derivada. Aquí quedaría segunda derivada de z de y a x, la segunda derivada respecto a x. Ya, o sea, las dos formas, cualquiera de los dos podemos anotar. Más fácil es así zxy o xx, ¿no? Que anotar parcial al cuadrado, todo eso, un poco más ambuloso. Y así sucesivamente podemos seguir derivando hasta obtener derivadas de enésimo orden. Si yo vuelvo a derivar la segunda derivada, se convertirá en la tercera derivada. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada respecto a x. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada respecto a y. Podría ser, aquí se va a convertir en ¿qué? Primera derivada está a x, segunda derivada y tercera derivada podemos poner a x. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, allí también, ¿no? Aquí va a quedar primera derivada y, tercera derivada y también. Segunda, primera, segunda, tercera derivada respecto a x. Aquí yx y la tercera derivada podemos poner respecto a x. La primera y, la segunda a x y la tercera a y nuevamente. Y así sucesivamente. ¿Ya? Si yo vuelvo a derivar estas terceras derivadas, la cuarta derivada ya sería, ¿ya? La cuarta derivada y así sucesivamente, quinta, sexta, hasta derivada de enésimo orden. En ese consiste derivadas parciales de orden superior. Primero, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, quinta, sexta, hasta enésimo orden, hasta que nos pida. Bien, vamos a hacer algún ejemplo.
Voy a guardar de todas maneras. Bien, dada la función z igual a e elevado a la 2x al cuadrado por y más 2y más 5. Hallar, vamos a decir, hallar zx x hallar z de y, hallar z de x, y. Segunda derivada, tercera derivada, segunda derivada. Nos puede pedir cualquier derivada. Primeramente voy a encontrar esta derivada. La segunda derivada respecto a x. Primero siempre se parte de la primera derivada. La primera derivada va a ser respecto a x. X es mi variable. En este caso tengo base constante. En su exponente hay hartas variables. Hay variable x, ¿no? Entonces sería e a la b. La fórmula es e a la b, e a la b. Y derivada de e a la b, es igual a e a la variable por derivada de su exponente. Entonces tendríamos derivada de e a la b, copiamos lo mismo, se copia lo mismo, e elevado a la 2x al cuadrado por y más 2y más 5, multiplicado por su derivada de su exponente. Derivamos en el exponente, derivada de la variable es x, esto es variable, derivada de 2x al cuadrado es 4x. Por y es constante, cuando la constante multiplica mantiene. Más derivada de 2y no es 0 porque no hay nada de x, es constante solito. Ya estamos utilizando derivada de constante por variable, mantiene constante, se deriva la variable. Derivada de constante solito es 0. Derivada de variable solito es 1. Derivada de b a la n, esto es igual, n por b a la n menos 1 por b'. Ya todas las derivadas, las básicas se utilizan, ¿no? Entonces, derivada aquí b a la n, por ejemplo, 2 por 2, 4x, n menos 1, 2 menos 1 queda 1. Por y es constante mantiene cuando multiplica. Y aquí constante solito, x es variable, y vendría a ser constante. Derivada de 2y 0 sería más, derivada de 5, 0, constante también. Entonces, solo quedaría eso. Ya, eso sería nuestra primera derivada. Ahora vamos a obtener la segunda derivada. Esta es nuestra primera derivada. La segunda derivada será igual, analizando, la primera respecto a x, la segunda también respecto a x me pide. De x también es variable. Vamos a considerar que la variable va a ser x también, pero ¿cómo se obtiene la segunda derivada? A partir de la primera derivada. Si esta es la primera derivada, yo vuelvo a derivar, convierto en la segunda. De manera que la primera derivada es un producto de términos. En el primer término hay variable x, u vendría a ser. En el segundo término hay variable x, b sería. U por b, derivada de u por b, es igual a, derivamos u, b sin derivar, más u sin derivar, b derivada.
Primero deriva el primer término por el segundo sin derivar, más el primer sin derivar por el segundo derivada. Eso sería la fórmula a utilizar en este caso. Entonces tendríamos la derivada primera, la segunda. Derivada de u, directamente voy a derivar al mismo tiempo. U, para derivar u al mismo tiempo, u es e a la b, de afuera hacia adentro. Siempre. Entonces, e a la b, esta fórmula sería e a la b por b'. Sigue siendo e a la variable por e a la variable, copiamos lo mismo por derivada de su exponente respecto a la variable x, derivada de 2x al cuadrado, quedaría 4x, y mantiene como constante, más derivada de 2y solito constante 0, más 5 constante solito 0, no lo anotamos. Estoy derivando u, esta parte, al mismo tiempo ese u para mí es e a la b, ya hemos derivado u, ahora por b sin derivar, b es para nosotros, mantenemos nomás. 4xy más u para nosotros es el primer término, e elevado a la 2x cuadrado y más 2y más 5. Ya eso sería u sin derivar por b derivada. Ahora derivo b, este término, x es variable. Derivada de x solito es 1 y las constantes mantienen 1 por 4y, va a seguir siendo 4y nomás. Listo, terminamos de derivar. Ahora un poco voy a simplificar. ¿Qué puedo simplificar o reducir en este caso? Ya está derivado, todo hemos derivado y ya no hay y'. Podríamos factorizar quizás esto. Podría factorizar 4y. ¿Por qué? Porque aquí hay 4y. Y también podría factorizar esto, e a la tanto. Es factor común en los dos términos. Entonces, un poco reduciendo la primera a la segunda. Y no estoy derivando, ya lo hemos derivado. Reduciendo un poco, voy a sacar 4y como constante adelante, 4y por e elevado a la 2x al cuadrado y más 2y más 5. Multiplicado por, ¿qué me va a quedar ahí? Si sacamos esto adelante, si sacamos 4y, aquí quedaría 4xy por 4y sale adelante, ¿no? Quedaría 4. Ya, entonces factorizamos 4y, quedaría el 4 y quedaría x por x al cuadrado y quedaría un y todavía. Quedaría 4, este 4y sale adelante, quedaría 4x por x, 4x cuadrado por y. Más, ¿qué quedaría aquí? 1, ¿no? Todito sale. Queda una unidad. Queda una unidad. Listo. A lo mucho en su mínima expresión estaría ahí. Eso sería la derivada, segunda derivada un poco simplificado. Ahora vamos a determinar la tercera derivada de y. Ya, la tercera derivada respecto a y, ¿cómo quedaría? Siempre la primera derivada se obtendrá a partir de la función original. Ya, nuestra función original es esta. Estoy determinando ahora esto. Derivada de tercera derivada, primera respecto a y, segunda respecto a y, tercera respecto a y, todo respecto a y. Primera derivada a partir de la función. Y habrá arriba hay y, por lo tanto e a la variable, la fórmula e a la b es e a la b por b'. Entonces
quedaría e a la variable mismo, 2x al cuadrado y más 2y más 5 por e a la b por derivada de su exponente. Derivo el exponente ahora. Derivada de variables y, x es constante. 2x al cuadrado constante multiplica y, va a mantener constante por variable. Y derivada de b a la variable solito, y solito es 1. 1 por 2x va a quedar solo 2x al cuadrado. Más derivada de 2y sería 2. 2 es constante, y es variable. Y se hace 1. Más derivada de 5, 0 es constante porque no hay y. Listo, ahí estaría la primera derivada. Ahora la segunda derivada respecto a y también. Vamos a obtener la primera de y, segunda derivada respecto a y. Ahora voy a obtener la segunda derivada. Se obtiene a partir de la primera derivada. Es un producto de términos. Ya, aquí y aquí. Ahora, analicemos que este variable y, ¿habrá aquí y? Sí, hay variable y, por lo tanto es variable. Aquí habrá variable y, en este término nada de variable y, por lo tanto es constante. La fórmula a utilizar es constante por variable. Derivada de una constante por variable va a mantener la constante, se va a derivar la variable, ¿no? Entonces, ahí arribita está. Va a mantener la constante, se va a derivar la variable. Entonces, la constante, todo esto va a permanecer. Lo que vamos a derivar es esto. Y para poder derivar esto es e a la variable, porque variable se encuentra en su exponente. Ahí, e a la b. Ya, e a la b. Derivada de e a la b mismo. Aquí arriba he anotado las fórmulas. E a la b se copia lo mismo y se deriva su exponente. Entonces, tendríamos e a la 2x al cuadrado por y más 2y más 5 mantiene por derivada de su exponente. Por derivada de su exponente respecto a y. Derivada de 2x cuadrado es constante por y. Derivada de y es 1 por la constante. Mantiene 2x cuadrado más. Derivada de 2y solito 2 porque y se hace 1 porque variable y. Derivada de 5 es 0. Listo. Multiplicado por la constante que estaba, mantiene nomás 2x al cuadrado más 2. Eso sería la segunda derivada. Ahora la tercera derivada. ¿Cómo sería la tercera derivada? La tercera derivada se obtendrá a partir de la segunda derivada. Primera, segunda, tercera. Analicemos aquí. Tenemos varios productos. Por un lado, tenemos un término aquí. Siempre conviértanlo primero en en multiplicación u por b. Tenemos que convertir en dos términos. Primer término va a ser esto y por otro lado, los otros términos van a ser eso. ¿Ya? En este término, producto, hay variable y, porque y también, sí, hay variable y. Vendría a ser u, variable. En este término, en los dos términos de aquí que sobra, habrá variable y, nada, es constante, no hay nada de y. Por lo tanto, sigue siendo variable por constante. Y derivada de una constante por variable o variable por constante va a ser igual, mantiene la constante, se deriva la variable. Entonces, va a mantener la constante, es decir, todo este término va a mantener. Lo que vamos a derivar es esta partecita. Y al mismo tiempo, para derivar aquí, la variable se encuentra en el exponente. E a la b sería, ¿no? E elevado a la variable. La fórmula de e a la b mantiene nomás e a la variable por y más 2y más 5. Mantiene la variable multiplicado por su derivada. E a la b por b'. Copiamos lo mismo y derivo su exponente. Derivada de, ¿cuál es variable? Y. Derivada de y es 1 por la constante de 2x cuadrado. Va a mantener. Más. Derivada de 2y es 2 solito. 5 es constante, 0. Ya hemos derivado este término u o término b. Ahora este otro constante, los dos otros términos van a permanecer porque son constantes, porque multiplican.
Si fuera suma o resta se hace 0, pero cuando multiplica la constante mantiene. Por lo tanto sigue siendo 2x al cuadrado más 2 por 2x al cuadrado más 2. Listo. Eso sería nuestra tercera derivada. Un poco podemos reducir, simplificar. ¿Qué puedo hacer ahí? Lo único que podría reducir estos términos iguales. En un producto bases iguales se suman los exponentes, ¿no? Aquí son igualitos. Entonces, como son igualitos, se suma exponente, sus exponentes. 1, 2, 3. A la 3 sería. Adelante sí te voy a llevar la tercera derivada. No estoy volviendo a derivar, solamente estoy reduciendo, simplificando. Va a ser igual a la 2x al cuadrado más 2 elevado al cubo, porque 1, 2, 3 bases iguales en un producto se suman los exponentes, por e elevado a 2x cuadrado y más 2y más 5. ¿Ya? Entonces, esto sería nuestra tercera respecto a la variable y. Ahora háganlo ustedes el otro. Ya, a ver, háganlo en su cuadernito esto. Segunda derivada de x a y. Ya me lo muestran. Trabajemos a ver. ¿Cuánto quedó? ¿Ya terminaron? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto quedó? Bien, entonces, nótese que nos pide determinar la segunda derivada de primera derivada de x, luego segunda derivada y.
De manera que nosotros ya tenemos la primera derivada respecto a x. Aquí está, ese rato hemos encontrado. La primera derivada de zx, aquí ya lo hemos encontrado. Ahora lo único que me faltaría encontrar es la segunda derivada respecto a y. Primera derivada de z de x, ahora la segunda derivada respecto a y. Y es mi variable. En este término hay variable y, hay hartos, variable. ¿Ya? En este término hay variable y, también hay y, ¿no? Por lo tanto, también U por B vendría a ser U por B, producto. U por B, porque existe Y, está aquí Y, hay Y aquí y hay Y aquí. Multiplicación, en este término hay Y, en este término hay Y. U por B, derivo U, B sin derivar más U sin derivar, B derivado. Entonces derivo U, el primer término derivada E a la B, porque ahí adentro estaría E a la B, se copia lo mismo, E a la variable, más 2Y más 5, por derivada de su exponente. Y es mi variable. Derivada de y solita es 1 por la constante, mantiene la constante. 2x al cuadrado. Más derivada de 2y es 2 nomás. Más derivada de 5, 0 es constante. Por b sin derivar sería por 4x, y sin derivar, más u sin derivar, el primer término, e elevado a la 2x al cuadrado por y, más 2y, más 5, mantiene por derivo b. Derivada de b, derivamos este término. Y es variable, derivada de y es 1 por la constante 4x, sigue siendo 4x. Listo, terminamos. ¿Qué podemos deducir un poquito? Podemos deducir un poco, quizás factorizar esto como factor común. ¿Qué más? 4x también, ¿no? 4x aquí. Entonces, la segunda derivada de x a y va a ser igual a 4x. Factorizo y factorizo 2x al cuadrado y más 2y más 5. Eso. ¿Qué es lo que me va a sobrar aquí adentro? Si saco esto y esto me va a quedar, podría multiplicarlo así, ¿no? Sobraría y nomás. Esto por esto y esto por esto. 2x al cuadrado por y más 2y. Más, aquí quedaría, todo sale, queda una unidad. Ya eso sería la derivada un poco simplificado en la mínima expresión de z de x y. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta? No hay. Bien, teorema de Clairaut. Clairaut es un científico, hace siglos, décadas atrás, ha demostrado que las derivadas, llamémoslo, sea z igual a fxy, ¿ya? Entonces, ha demostrado que la derivada primera, la segunda derivada de x a y era igual a la derivada de y a x. Es decir, las segundas derivadas o las terceras derivadas. Ha demostrado eso. Ya cuando se deriva respecto a x primero, luego respecto a y, es igual el resultado cuando se deriva primero respecto a y y luego respecto a x. Eso ha demostrado este señor Clairaut. Ahora entonces, veamos, ejemplo. Dada z igual
Enseguida se va a cortar el tiempo, entran al mismo enlace ya para hacer este ejercicio, no nos va a dar tiempo. Ya de todas maneras nos planteamos, dada la función z igual